desgarrado desde el interior por gigantescos dientes de madera, hacerse pedazos por un cañón repleto de pólvora, sufrir un tormento psicológico interminable cortesía de Verney, el dinosaurio morado. Y lo creas o no, esas son las torturas suaves. Bienvenido a las 50 peores penas de la historia humana, un desfile de dolor, humillación y depravación. Número 50, bastinado. A veces, simplemente tienes que aceptar la derrota, especialmente cuando tus pies son el blanco de brutales azotes. También conocido como falanga, falaca, o más crudo aún, azotes en los pies, este método consiste en golpear repetidamente las plantas sensibles con una caña anudada o un bastón. Debido a la abundancia de terminaciones nerviosas, incluso una paliza moderada puede causar daño permanente o dejarte cojo de por vida. Esta práctica brutal ha aparecido en E.U., México, la Alemania nazi, la Italia fascista, la India colonial, Camboya, China, donde quieras. Era tan común que Shakespeare la menciona en Como gustéis, Mark Twain en sus escritos, e incluso Mozart en la flauta mágica. Tristemente, no ha desaparecido, aún se reporta su uso en partes de África y Oriente Medio. Número 49, la brida de la charlatana. Misoginia, tu nombre es máscara metálica. Del siglo XVI al XIX en Europa, a una mujer se le podía acusar de charlatana por hablar demasiado, blasfemar, interrumpir a un hombre, o simplemente por molestarlo. El castigo, un armazón metálico en la cabeza, la brida de la charlatana, con una pieza punzante que presiona la lengua y la silencia. Pero la crueldad no acababa ahí, a menudo paseaban a las mujeres por la calle con ella, exponiéndolas al escarnio público, proyectiles e insultos. Y atención, esta no será la última vez que oigas sobre la humillación pública en esta lista. Número 48, el burro español. Si este burro te da un aventón, acabarás como un hueso de la suerte partido. También llamado chevalet o caballo de madera, este aparato sádico data de la Inquisición y pervivió hasta la Guerra Civil estadounidense. El ajuste es simple, una viga de madera angosta y afilada que las víctimas deben montar, justo donde ya estás imaginando. Para empeorar, se les ataban pesas a los pies, intensificando el dolor. Muchos morían por las heridas o infecciones, quienes sobrevivían quedaban mutilados de por vida. Y sí, el patriota estadounidense Paul Revere supuestamente lo usó. Paul, ¿qué estabas haciendo? Número 47, la picota. Este artificio no te despedazaba el trasero, pero sí destruía tu dignidad. Reservada para delitos menores, la picota inmovilizaba la cabeza y las manos del condenado en un marco de madera, dejándolo a merced del pueblo. Cabezas rapadas, rostros expuestos, víctimas bombardeadas con de todo, desde frutas podridas hasta puñetazos. ¿Crees que es lo mismo que el cepo? Ni de cerca, la picota sujeta cabeza y manos, el cepo, los pies. Después de 1800, servía más para delitos como el perjurio. Afortunadamente, es cosa del pasado, salvo en Delaware, donde no fue prohibida hasta 1905. Número 46, el tornillo para pulgares. Una herramienta tan diabólica que convertiría tus pulgares en carne molida. Este dispositivo de tortura de la Europa moderna temprana era un pequeño tornillo de banco que, al girarlo, aplastaba los huesos del pulgar o del dedo gordo del pie si no había pulgar. Si el torturador andaba creativo, podía añadir púas que penetraban debajo de las uñas antes del verdadero apretón. ¿No es horror suficiente? Había versiones diseñadas para pulverizar todos los dedos a la vez. Variedad, la sal de la vida, dicen. Número 45, corte del dedo en la yakuza, Yubitsume. El crimen organizado en Japón puede parecer cinematográfico, pero un paso en falso y tu meñique podría rodar. Este ritual, conocido como Yubitsume, acortamiento del dedo, exige que, para expiar la deshonra al clan yakuza, te amputes la última falange del meñique con una navaja tanto afilada. La falange cortada se entrega ceremoniosamente al jefe, el oyabun. Considéralo una versión mafiosa del video de disculpas público, aunque infinitamente más doloroso. Número 44, el toro de bronce. Si te aburren las asaduras vivas, mejor mantente lejos. Supuestamente inventado por Perilaos de Atenas para el tirano Falaris, este toro de bronce hueco se diseñó para asar personas. Las víctimas eran encerradas dentro mientras se encendía fuego debajo, y sus gritos resonaban a través de tubos, emergiendo por las narices del toro como escalofriantes rugidos. Irónicamente, Falaris hizo que Perilaos inaugurara su propia invención. Moral de la historia,
jamás presentes máquinas de muerte a un psicópata. Número 43. El estrapado. A. La Inquisición española, especialistas en fe, miedo y huesos rotos. El estrapado, o la cuerda, consistía en atar las manos del reo a la espalda y elevarlo en el aire por las muñecas. Lo dejaban colgando o lo levantaban y soltaban repetidamente, lo que con el tiempo arrancaba los hombros de las articulaciones. Justicia divina, ¿verdad? Número 42. La cuna de Judas. Advertencia, esto hará que aprietes los dientes de una forma desconocida. Un mástil triangular de madera apuntaba hacia arriba desde un marco. La víctima se bajaba lentamente sobre la punta, permitiendo que la gravedad, y a veces pesos adicionales, hicieran el resto. El resultado, una tortura que combinaba humillación, dolor y la muerte por empalamiento. Gracias, Inquisición. Número 41. Empalamiento. Si creías que habíamos acabado con las violaciones al hemisferio sur, piénsalo de nuevo. El empalador más infame de la historia fue Vlad III de Valaquia, mejor conocido como Drácula. Las víctimas eran atravesadas por el abdomen y dejadas de sangrarse, o empaladas de abajo hacia arriba en un poste romo, dejando que su propio peso los penetrara milímetro a milímetro. Olvídate de los vampiros, este tipo era peor. Número 40. Azotamiento. A veces, lo simple es aterrador. Azotar con látigos o varas hasta que la sangre corre o el reo inconsciente ha sido una constante en la disciplina militar y la esclavitud. Quizá no tan creativo como la cuna de Judas, pero el trauma infligido, especialmente durante la esclavitud, fue devastador. Número 39. Ejecución con cañón, blowing from a gun. Este método literalmente te vuela la cabeza, y el resto del cuerpo. El reo se ataba directamente al cañón, se encendía y ¡pum!, explosionado. Originario de India y usado por los británicos, servía tanto como castigo brutal como táctica de terror colonial. Horror adicional, si usaban metralla, fragmentos de la víctima llovían sobre el público. Y la gente seguía asistiendo al espectáculo. Número 38. Ahorcamiento. Eficiente pero degradante, el ahorcamiento es una de las ejecuciones más comunes de la historia. Lo ideal sería una rotura rápida del cuello, pero a menudo la víctima estrangulaba lentamente. Para añadir insulto al daño, los fallecidos frecuentemente se defecaban, y los varones podían tener una erección póstuma, llamada ánimo angelical. Todo un final dramático. Número 37. De disco. Esto es tortura con banda sonora. En ciertos sitios de la CIA, detenidos han sido sometidos a música a todo volumen sin parar. Las listas de reproducción incluían de todo, desde Metallica hasta los éxitos de Bernie. Incluso los fans de Queen colapsarían tras 24 horas de We Will Rock You en bucle. Número 36. Masatello. Otra joya perturbadora del Vaticano. En esta ejecución, al condenado se le golpeaba en la nuca con un enorme martillo. Si sobrevivía al primer golpe, se le degollaba. Un martillazo divino, parte espectáculo, parte terror, y todo brutal. Número 35. La guillotina. Elegante, eficiente y emblemática. La guillotina se convirtió en el ícono del reinado del terror en la Revolución Francesa. Se presumió como una forma más humana de ejecución, pero si la afilada hoja estaba roma, el resultado era catastrófico. Cuando funcionaba, funcionaba, cuando no, el desastre era grande. Número 34. Escafismo. Que no tengas hambre. El escafismo, o los barcos, era un castigo persa antiguo que consistía en alimentar al reo con leche y miel hasta causar diarrea severa. Luego se lo embadurnaba con la misma mezcla y se lo encerraba entre dos barcos en aguas estancadas, donde insectos lo devoraban durante días. A veces regresaban, lo alimentaban otra vez, y lo devolvían a su lenta muerte. Buen provecho. Número 33. Inyección letal. Puede parecer limpia y clínica, pero la inyección letal puede ser cualquier cosa menos eso. Aunque está diseñada para ser un final pacífico con cóctel químico, la realidad es distinta. Mala técnica o dosis incorrectas han ocasionado muertes horribles y prolongadas, nada humanas. Número 32. Inmuración. Sin salida. Sin luz. Sin esperanza. La inmuralización consiste en encerrar vivo a alguien dentro de un muro o una celda sin salida. Las víctimas podían sobrevivir días, incluso años, hasta morir de deshidratación, inanición o locura. Las vestales en Roma vivieron este destino por romper sus votos. Brutalmente desproporcionado. Número 31. Gibeo. Como una brida de la charlatana, pero para todo el cuerpo,
y permanente. Los criminales eran puestos en jaulas metálicas y colgados en público, dejados morir de exposición, hambre o sed. Al fallecer, sus cuerpos quedaban allí para pudrirse, convirtiéndose en macabros monumentos donde los pájaros se daban festín. Número 30. Unidades móviles de ejecución. Los camiones de la muerte de China, ajusticiadores móviles. Estos autobuses estatales permiten inyecciones letales en ruta, seguidas de la extracción de órganos. La logística es aterradora, pero eficiente, como todo programa de muerte institucionalizado. Número 29. Muerte a mano de elefante. Una ejecución digna de la realeza, literalmente. En la antigua India y zonas del sudeste asiático, la realeza usaba elefantes adiestrados para aplastar o mutilar criminales. Estos colosos podían actuar lenta o rápidamente. Un minuto estás de pie, al siguiente, tu cráneo está aplastado bajo una pata real. Número 28. Crucifixión. Una de las ejecuciones más infames de la historia. Las víctimas eran clavadas o atadas a cruces y dejadas morir en agonía durante días. Sufrimiento incluyó deshidratación, agotamiento, exposición y dolor inimaginable. Y sí, es el método que dio origen al símbolo más icónico del cristianismo. Número 27. La rueda de quiebre. Una rueda de madera, una multitud gritando, y mucho dolor. Las víctimas eran atadas y se les rompían los huesos uno a uno. Si la multitud quería espectáculo, el verdugo remataba con la decapitación, si no, el condenado agonizaba por horas o días. Número 26. Corte a la cintura. ¿Te molestan la parte superior o inferior del cuerpo? El corte a la cintura te divide en dos. Este castigo chino antiguo separaba a la persona con una enorme cuchilla. En Japón existía una versión, el Ikido, usada para probar la nitidez de las espadas. Nada como un test de miedo, con un cuerpo vivo. Número 25. Túnica molesta. Literalmente camisa molesta en latín, irónicamente hilarante, considerando que no solo incomodaba, te quemaba vivo. Este método consistía en cubrir al condenado con una prenda impregnada de brea, aceite u otras sustancias inflamables, obligándolos a ponérsela y prenderles fuego. Se convertían en antorchas humanas. No es seguro si fue Nero quien lo inventó, pero si fue así, encaja con su fama de piroso extravagante. Número 24. Muerte por sierra. Una de las ejecuciones más sádicas jamás concebidas, diseñada para mantenerte consciente el mayor tiempo posible. La versión más infame colgaba al reo boca abajo, piernas separadas, mientras dos verdugos lo aserraban por la mitad desde la ingle. Con la cabeza abajo, la sangre corría hacia el cerebro, manteniéndote consciente durante gran parte del proceso. De abajo hacia arriba asistías en cada fragmento de tu bifurcación. El horror no le hace justicia. Número 23. Entierro vivo. ¿Pesadillas con estar vivo bajo tierra? En algunas culturas, era un castigo real. Tribus germánicas y el emperador Insi Huang de China han sido acusados de usar entierro vivo. Las víctimas eran forzadas a cavar su propia tumba o encerradas en una cámara, luego dejadas morir. Una forma aterradora y simple, no necesitaba limpieza posterior. Número 22. Necklacing. En un giro macabro, el pueblo usó el castigo como ataque. Durante el apartheid en Sudáfrica, algunos grupos de resistencia empleaban necklacing contra supuestos traidores. Consistía en colocar un neumático impregnado de gasolina sobre pecho y brazos, y prenderlo fuego. La muerte era pública y muy dolorosa. Fue ideada para mandar un mensaje brutal, pero sigue siendo de las formas más crueles de castigo moderno. Número 21. Maroning, abandono en isla desierta. Camarada, traiciona a tu capitán y puedes terminar tomando sol por siempre. Usado principalmente por piratas, el abandono en una isla desierta dejaba al condenado sin provisiones. Si no morías de sed o hambre, el clima extremo te remataba. A menos que tuvieras suerte tipo Jack Sparrow, acabarías convirtiéndote en huesos descoloridos antes de que volvieran por ti. Número 20. Lynchi, muerte por 1000 cortes. La infame muerte por 1000 cortes china, también llamada lynchi o muerte prolongada, era tortura convertida en arte. Reservada para traidores y los peores criminales, la víctima era atada a un poste y cortada poco a poco por un verdugo experto. Miembros, carne y órganos desaparecían mientras el reo seguía consciente. La cantidad de cortes variaba, pero el objetivo era claro: humillación total ante la multitud antes de morir. Número 19. Keelauling, arrastrar bajo el casco. Otra pesadilla marítima.
Cometes un crimen en un barco y podría ser arrastrado, amarrado con cuerda bajo el casco. Y ahí el casco suele estar cubierto de percebes afilados, lo que significa que saldrías despedazado y quizá ahogado. Muy profundo y mueres asfixiado, muy superficial y te deshacen los tejidos. De cualquier manera, no es precisamente un chapuzón placentero. Número 18. Ahorcamiento, desmembramiento y cuartelamiento. Uno de los castigos más icónicos de la historia británica, y uno de los más teatrales. Usado por traición, tenía varios pasos horrorosos. Primero, el drawing, arrastraban al condenado en un caballo hasta el lugar. Después venía el ahorcamiento, no hasta morir, sino casi, seguido de mutilación genital, desentrañamiento, decapitación y finalmente cuartelamiento, cortarlo en 4 partes. La cabeza podía terminar en una pica sobre el puente de Londres. Un paquete completo. Número 17. Cámaras de gas. Aunque se han usado en distintos países, las cámaras de gas siempre serán recordadas por su papel en el Holocausto. En la Alemania nazi, millones, principalmente judíos, fueron exterminados sistemáticamente con monóxido de carbono o ciclón B, un pesticida a base de cianuro. A pesar de su apariencia estéril, era cualquier cosa menos limpia. Las familias llegaban a ordenar los cadáveres después. Número 16. Desollamiento vivo, flaying. También conocido como despellejamiento en vida. El proceso era tan atroz como suena, arrancar el cuero con grandes secciones de piel, generalmente comenzando con cara o extremidades, mientras la víctima seguía viva. Según expertos, se moría por choque, hipotermia o pérdida masiva de sangre. Mejor conservar la epidermis. Número 15. Silla eléctrica. Un clásico de la pena capital estadounidense, famosa por sus procedimientos fallidos. Desarrollada a finales del 1800 por un dentista, sí, leíste bien, la silla eléctrica envía una corriente de alta tensión por el cuerpo, friendo los órganos internos. Cuando funcionaba bien, la muerte era rápida. Cuando no, los cuerpos producían humo, fuego y convulsiones. No es de extrañar que esté en desuso. Número 14. Vueltas de la muerte, Death Flights. Popularizadas por dictadores sudamericanos como Pinochet y Videla, las vueltas de la muerte fueron tanto castigo como advertencia. Presos políticos eran llevados en aviones o helicópteros y arrojados en pleno vuelo, a veces vendidos o con los ojos vendados. Sin juicio. Sin cámara de ejecución. Solo gravedad. Desaparecían entre las nubes. Número 13. Corbata colombiana. Cuando un cártel quiere enviar un mensaje, no escatima. Esta ejecución envolvía a la víctima en una corbata de horror, se le cortaba la garganta y luego se sacaba la lengua por la herida, imitando una corbata grotesca. Es impactante, brutal y simbólica, una alerta para quien piense traicionar. Y demuestra que los cárteles no solo matan, aterran. Número 12. Lapidación. Un castigo antiguo con brutalidad longeva. Reservada para crímenes morales, la lapidación implica que una multitud arroje piedras a la víctima atada o enterrada hasta morir. Aunque aparece en textos sagrados, en realidad es mucho más atroz que cualquier sermón. En Japón existía una variante llamada Isikosume, donde la gente era enterrada hasta la cintura antes de empezar. Una muerte lenta, dolorosa y profundamente humillante. Número 11. Firing Squad, fusilamiento. Un método militar por excelencia. El reo se coloca frente a un pelotón de fusileros, quienes apuntan al pecho. La idea es que nadie sabe cuál bala fue la decisiva. Algunos escuadrones incluso incluían una bala de salva para ocultar la responsabilidad. Aunque relativamente rápido, algunos gobiernos cobraban a la familia las balas usadas. Imagina perder a un ser querido, y luego que te cobren por ello. Número 10. Quema viva. Ya sea en una pira, en estaca o en pozo, el fuego ha sido usado para matar desde que se descubrió. Quemar vivos a personas se asocia con persecuciones religiosas, especialmente contra mujeres acusadas de brujería. También fue común en los siniestros bride burnings del sur de Asia, donde los esposos quemaban a sus mujeres por dotes insuficientes. Al principio, el dolor es insoportable. Luego, los nervios se fríen y se bloquea la sensación. Antes de eso, puro infierno. Número 9. Hervir vivos. Si el fuego es malo, hervirlo triplica. Las víctimas eran sumergidas en cubas de agua o aceite hirviente con cadenas o ganchos. A diferencia de la quemada, esta tortura era prolongada y casi teatral en su crueldad. La piel se ampolla, luego se pela, luego músculos y grasa se disuelven en tiempo real.
Se utilizó para envenenadores en Europa medieval porque, aparentemente, la ironía poética era más importante que la misericordia. Número 8. El potro, racking. El clásico estirador medieval. El potro consistía en un armazón de madera con rodillos en ambos extremos. Las víctimas eran atadas de muñecas y tobillos, y cada giro de los rodillos las estiraba un poco más, hasta dislocar articulaciones y fracturar huesos. Fue favorito de la Inquisición y se volvió sinónimo de tortura. ¿Quieres aumentar tu estatura? Tal vez no de esa forma. Número 7. Ahorcamiento simulado, waterboarding. Un clásico moderno de tortura, el waterboarding imita la sensación de ahogamiento. La víctima se acuesta boca arriba, se cubre la cara con un paño, y se vierte agua encima. La sensación es inmediata: sofocación, pánico, impotencia. Utilizado en la guerra contra el terror y condenado en todo el mundo, es tortura psicológica disfrazada de entrenamiento. Incluso soldados entrenados caen en minutos. Número 6. Ejecución simulada, mock execution. A veces ni siquiera necesitas matar a alguien, solo hacerle creer que va a morir. Las ejecuciones simuladas se basan en el terror psicológico: vendas, armas cargadas, detonaciones fingidas. Un método implicaba disparar junto a la cabeza del cautivo, simulando la muerte. Es especialmente traumático porque juega con la incertidumbre, y no deja cicatrices, solo trauma. Número 5. Tortura con ratas. Una rata en un balde sobre tu estómago. Una fuente de calor debajo. La rata, en pánico, hace lo que mejor sabe: excava. En ti. A través de ti. Este método, presente en la Europa medieval, persistió en dictaduras sudamericanas del siglo XX. Es primitivo, íntimo y tan horroroso que pocas torturas se le comparan. Número 4. El águila de sangre, Blow de Agle. Una ejecución cruda de la leyenda nórdica, que quizá nunca ocurrió, pero si existió, es perturbadora. Según relatos, abrían la espalda del condenado, quebraban las costillas hacia afuera y sacaban los pulmones para que parecieran alas. El propósito: sufrimiento total, tanto físico como simbólico. Si fue real, prefiero que no lo fuera. Número 3. Tortura blanca, White torture. El sufrimiento psicológico convertido en arte. Usada en Irán contra presos políticos, la tortura blanca implica colocar a la víctima en una habitación completamente blanca, paredes, comida, ropa y ruido blancos. Las luces nunca se apagan. Incluso los guardias visten de blanco. Con el tiempo, el prisionero sufre privación sensorial, alucinaciones e incluso pierde la identidad. No hay sangre, ni hematomas, solo locura. Número 2. Pera de la angustia. Un dispositivo elegante con propósito de pesadilla. También llamada pera estranguladora, se insertaba en la boca, o, horrorosamente, en otros orificios, y se abría con una manivela. Las púas metálicas expandían tejidos hasta causar daño permanente o muerte. Se utilizó principalmente con mujeres acusadas de brujería o infidelidad. Demasiada crueldad envuelta en artesanía. Número 1. Aplastacabezas, Head Crusher. Y aquí está, quizá el dispositivo de tortura más viscerales jamás concebido. Se colocaba un casco metálico sobre la cabeza, se sujetaba la barbilla en un soporte, y se giraba lentamente un tornillo. El cráneo crujía. Los dientes se rompían. Los ojos se salían de sus órbitas y estallaban. Era como usar una tuerca humana. Y si sobrevivías, desearías no haberlo hecho. ¿Qué de estos te hizo estremecer más? Dímelo y si quieres, puedo darte un análisis del impacto psicológico detrás de cada método, o incluso sus equivalentes modernos.